Buenos días, profesor y compañeros de la materia estructuras discretas. Hoy presento mi proyecto final, el cual es el sistema experto lógico para la toma de decisiones. Em, Estos son los conceptos claves que vamos a estar viendo en la presentación, lo que es el planteamiento del problema, en donde tenemos en cuenta la toma de decisiones sin orientación especializada. La propuesta, la cual es el sistema experto básico que utiliza lógica proposicional y tablas de verdad para generar diagnósticos o recomendaciones. Y por último, los objetivos, los cuales son satisfacer a la final la necesidad de estructurar decisiones, de estructurar decisiones lógicas y traducir conocimientos teóricos y, para soluciones funcionales. Bueno, esto parte del, pues lo tomamos nos enfocamos como para la solución em, de un problema en común, lo cual se viene dando como en el sistema de salud, educación o soporte técnico. Pues nada más se tomó como estos tres conceptos, pero hay muchísimos más, en donde muchas personas deben de tomar decisiones sin contar con el conocimiento especializado necesario y así para evaluar correctamente una situación. Esto, pues esta falta de acceso a expertos puede conducir a errores o demoras o decisiones inadecuadas. Entonces, tenemos acá que en el campo de sistemas, la capacidad de estructurar el razonamiento lógico y aplicar modelos formales a la resolución de problemas es fundamental. Aquí entra la lógica proposicional y las tablas de verdad, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Em, en donde se permiten imitar procesos de toma de decisiones humanas, pero de forma sistemática, verificable y automatizable. Entonces aquí podemos ver algunos beneficios del sistema, como lo son el apoyo de la toma de decisiones, educación y autoevaluación, reducción de errores y pues prácticamente esto, el utilizar la herramienta no requiere como conocimientos técnicos. Aquí tenemos algunos de los objetivos, cuales en general es diseñar e implementar un sistema experto básico que utilice lógica proposicional y tablas de verdad para generar diagnósticos o recomendaciones como aplicación práctica en estructuras discretas de ingeniería. Eh, bueno, y en general tenemos como el estudiar, específicamente tenemos el estudiar el uso de sistemas expertos básicos en lógica en problemas de decisión, como diagnóstico médico, que ya habíamos mencionado, soporte técnico o asesoría personalizada. Eh, También tenemos el establecer un conjunto de proposiciones, que son como hechos, y reglas condicionales, que son implicaciones que actúen como la base del conocimiento del sistema experto. Y también formular las reglas del sistema en términos de lógica proposicional, expresarlas mediante tablas de verdad y diseñar un mecanismo de inferencia. Eh, Junto con esto, implementar el sistema en una interfaz sencilla, por ejemplo, un formulario con preguntas de sí o no, simulando el motor lógico. Y por último, verificaríamos el correcto funcionamiento del sistema aplicándolo a casos simulados, evaluando la consistencia de los diagnósticos o recomendaciones. Bueno, en el planteamiento del problema, tenemos que los desafíos se abordan los desafíos que se abordan, que son como la falta de accesos a expertos y demoras de decisiones. eh, en el campo de la educación, salud y soporte técnico. Porque ya sea que se les olvidó un procedimiento o cuál es el resultado final de un diagnóstico, el proyecto aborda esta problemática mediante la creación de un sistema experto avanzado utilizando lógica proposicional que permite simular la toma de decisiones de un experto mediante las reglas lógicas claras. Entonces,
Al estructurar el conocimiento como proposiciones y condicionales, el sistema puede ofrecer recomendaciones o diagnósticos a partir de entradas simples. Si le queremos dar también otro enfoque, entonces, por otro lado, está el aprendizaje lógico y formal en estudiantes de ingeniería, al permitirles aplicar estructuras discretas para resolver problemas reales, comprender inferencias y validar sistemas mediante tablas de verdad. Entonces, el funcionamiento del sistema em, está compuesto del que el usuario responde preguntas de sí o no, el sistema almacena los hechos, el motor de inferencia evalúa las reglas. Se genera un diagnóstico según las condiciones cumplidas y primero el usuario responde una serie de preguntas simples como si tiene fiebre, tiene tos, le duele la garganta, esto para el área de la salud, y a partir de esas respuestas el sistema almacena lo que llamamos lo que son hechos. O sea, es decir, los valores verdaderos o falsos de cada proposición. Y luego entra en acción el motor de inferencia, que es el núcleo del sistema, y este motor evalúa reglas lógicas que hemos definido previamente, como el sí tiene fiebre y tos, pero no dolor de garganta. Entonces, supongamos en el caso, podría ser positivo para COVID-19. Y finalmente, con base en las condiciones que se cumplen, el sistema genera un diagnóstico o recomendación, y pues todo el proceso está basado en lógica formal y pues completamente. Entonces, los principios aplicados para este proyecto son la lógica proposicional, la cual es el uso de proposiciones, conectores y reglas, que primero, bueno, usamos la lógica proposicional, que nos permite presentar hechos simples como proposiciones y combinarlos usando conectores como y, o, no, sí y entonces. Entonces también tenemos lo que son las tablas de verdad, que son la validación formal de reglas. Y pues cómo sería utilizar la tabla de verdad que nos ayudan a validar qué reglas fueron correctas, comprobando todas las combinaciones posibles de entrada y su resultado. Entonces, tenemos lo que es la inferencia hacia adelante, que estamos aplicando para las tablas de verdad del proyecto. Entonces, en esta imagen se representa el proceso de inferencia hacia adelante, que es el mecanismo lógico que sigue nuestro sistema experto para llegar a una conclusión. Entonces, tenemos los hechos iniciales. Por ejemplo, el usuario nos indica que el sensor está activado y que el dispositivo está conectado. Esos hechos activan una primera regla lógica, como si A y B, entonces D. En este caso, A y B son verdaderos, así que generan el nuevo hecho D. Luego, ese nuevo hecho D, junto con otro hecho como, por ejemplo, C, puede activar otra segunda regla. Si C y D, entonces E. Entonces, finalmente, al cumplirse esta segunda condición, el sistema concluye que sería la recomendación o diagnóstico final. Entonces, este tipo de inferencia se llama eh, hacia adelante, porque parte de los hechos conocidos va aplicando reglas de forma progresiva hasta llegar a un resultado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo práctico, el cual, por ejemplo, P tiene fiebre, Q tiene tos, R tiene dolor de garganta. Entonces, las reglas son que P y Q y no R, entonces sería COVID-19, o P y Q y R, entonces sería, por ejemplo, gripe. Entonces, la tabla de verdad simplificada nos ayuda a ilustrar cómo funciona el proyecto. Entonces, si tiene fiebre y tos, además del dolor de garganta, entonces puede ser gripe. Estas reglas las expresamos como se muestra allí, que son P y Q y R y no R, entonces sería COVID. Entonces luego creamos la tabla de verdad para verificar que cada regla se comporta como esperamos. De esta manera el sistema puede identificar como lógica cuál de los diagnósticos corresponde según al resultado a las respuestas de los. Listo, entonces ahora paso a explicar lo que es el funcionamiento del código del sistema experto que pues, se desarrolló, el cual está diseñado pues, para emitir un diagnóstico probable basado en síntomas proporcionados por el usuario.
Entonces, este sistema está construido con base en lógica proposicional, pero además utiliza un motor de inferencia ponderada, lo que significa que puede evaluar múltiples reglas lógicas y asignar un nivel de certeza a cada diagnóstico posible. Entonces tenemos que el sistema comienza con la función sistema experto, de sistema experto, que es la que ejecuta todo el proceso y pues lo primero que hace es llamar a la función recopilar hechos, donde se le hacen varias preguntas al usuario, por ejemplo, si tiene fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga, congestión, entre otros síntomas, y todas estas respuestas se guardan como hechos booleanos, es decir, verdadero o falso. Luego tenemos el código de base de conocimiento, la función de base de conocimiento, en donde allí se definen todas las reglas lógicas del sistema y cada regla está escrita como una función anónima o como una función anónima que evalúa una combinación de síntomas. A cada regla se le asocia un diagnóstico posible, como COVID-19, gripe o gastroenteritis, y también un valor de peso o certeza que indica cuán fuerte es esta regla. Entonces aquí tenemos las evaluaciones que, que podría dar los resultados. Una vez que se tienen allí todos los hechos y las reglas, se llama la función de motor de inferencia. Entonces esta función recorre todas las reglas y las evalúa una por una. Y si una condición se cumple, se suma el peso del diagnóstico correspondiente. Como por ejemplo, si una persona tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, el sistema va a reconocer que eso coincide con la regla de COVID-19 y va a sumar puntos de certeza a ese diagnóstico. Mm, Entonces, em, al final se presentan todos los diagnósticos que se activaron, ordenados por nivel de certeza, de mayor a menor, y esto permite ofrecer varias posibilidades, como, como haría un verdadero sistema experto médico y no solo una respuesta única. Esta estructura permite una gran, pues, escalabilidad, y pues sí se pueden entregar más síntomas, más reglas y más condiciones sin cambiar la lógica del sistema. Entonces, pues, en resumen, este código muestra cómo es posible aplicar principios de lógica y estructuras condicionales y razonamiento automático para simular la toma de decisiones de un experto de forma lógica, flexible y pues, programable. Entonces, vamos a pasar a ejecutar el programa para mostrar el ejemplo. Entonces, aquí tenemos pues, lo que nos pregunta el sistema. Por ejemplo, aquí ponemos la palabra sí, nos va arrojando diferentes preguntas. Pongamos, por ejemplo, no. Pongamos, por ejemplo, sí. Pongamos otra vez, por ejemplo, sí. Luego pongamos que no. Pongamos que no. Pongamos que sí, por ejemplo. Pongamos nuevamente que sí. Entonces, a lo último nos arroja el diagnóstico probable y el cual, pues, de acuerdo a lo analizado, se puede dar como una gastroenteritis con un nivel de certeza del 2%. Entonces, esto, pues, a la final nos ayuda en pequeñas medidas a diagnosticar a las personas, no solamente en el área de la salud, ya les voy a mostrar. Entonces, esto también tenemos acá un código para, por ejemplo, el soporte técnico, también similar al anterior código con sus preguntas. Entonces, aquí también nos arroja una caja de preguntas, la cual, bueno, se van respondiendo. Sí, sí. Entonces, a la final, bueno, aquí tiene preguntas como
como si el equipo enciende, la pantalla está negra al iniciar, el sistema operativo va lento. Entonces el sistema analiza esto con pues, los diferentes resultados posibles y pues identifica que no se detecta ninguna falla clara. Entonces se recomienda contactar con el soporte técnico personalmente. Pues igualmente, pues si detecta una falla, pues podría ser posiblemente una fuente del poder defectuosa, falla en la tarjeta gráfica, exceso de programas en segundo plano, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también lo tenemos en el área de la educación, donde ya hay preguntas como si prefiere aprender leyendo textos, si te ayudan los diagramas, si te ayudan los diagramas gráficos, aprendes mejor realizando actividades prácticas, con las posibles respuestas de sí o no, en las cuales nos podrían arrojar que el estilo de aprendizaje visual y verbal es el estilo del estudiante, el estilo de aprendizaje es visual espacial, el estilo del estudiante es aprendizaje kinestésico, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que por último y en conclusiones, bueno, este tipo de programas en el área de estructuras discretas, pues bueno, por lo menos en lo personal me ayuda a reforzar conceptos de lógica y estructuras discretas, mejorar la comprensión de reglas y condicionales. Además, pues es una oportunidad para integrar conocimientos de programación con teoría matemática de forma práctica y aplicable. También me ayuda a comprender cómo transformar proposiciones abstractas en estructuras computacionales funcionales, a desarrollar pensamiento crítico para evaluar condiciones, inferencias y resultados de lógica y de forma estructurada. Y bueno, por último, fomentar habilidades de modelado y programación básica.